Vamos a escuchar de inmediato al abogado Gustavo Solórzano con las reacciones sobre lo que pasa en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández y sus consecuencias. Hemos visto nosotros cómo durante las últimas 2 semanas se ha desarrollado un proceso en los Estados Unidos, un proceso que en realidad tuvo o pudo haberse desarrollado en Honduras, pero lamentablemente, y era lo que veníamos conversando, nuestras instituciones son tan débiles que no tenemos ni la capacidad de investigar en muchas ocasiones, y en otras, cuando toca pues emitir la justicia en nombre del pueblo de Honduras, esa justicia no es en nombre del pueblo, sino en nombre de un pequeño grupo que tiene intereses. Este caso lo que nos tiene que dejar a nosotros es una tremenda lección, una lección de que hemos retrocedido en materia de administración de justicia y que esa administración de justicia tiene que ser fortalecida. Y para fortalecerla debemos de garantizar la independencia justamente a los operadores y en este caso a magistrados, jueces. Yo lamento muchísimo todavía ver aquí cómo dentro de la misma sala de lo constitucional, Corte Suprema de Justicia, nos debatimos en una situación que pareciera no compleja, como es la rotación de los magistrados cada año. Pero esos son el tipo de cosas que nos vuelven débiles y son el tipo de cosas que se aprecian también desde afuera de nuestro país y son el tipo de cosas que lamentablemente hacen de que estas situaciones nos avergüencen a todos los hondureños fuera del territorio nacional. Las reflexiones del contexto político, las reflexiones desde el contexto político, abogado, ¿cómo lo ve usted? ¿Deja un mensaje a los gobernantes, lo que está ocurriendo allá en Nueva York, abogado, a su criterio? Claro, en primer lugar, en el tema de las instituciones, miren, nosotros hace un par de años creamos lo que es la Unidad de Política Limpia, como se le conoce, o la Unidad de Financiamiento de los Partidos Políticos y Candidatos. Una unidad que se creó y yo les aseguro de que la mayoría de ustedes, si hacemos una encuesta también a nivel nacional, nos vamos a dar cuenta de que no ha respondido. ¿Por qué? Porque al final lo que trata de evitar es de que exista financiamiento de grupos organizados, bien sea por temas de corrupción, narcotráfico, terrorismo, que puedan estar pagando campañas a candidatos o partidos políticos y esa institución no ha respondido. Esa es una primera reflexión. Tenemos que garantizar de que para el siguiente proceso electoral, pues quien aspire su financiamiento o tenga transparencia en cuanto a la manera como va a financiar sus campañas. Porque todos nosotros vemos cantidades de millones que se destinan para estas campañas, pero nadie da cuenta en realidad de dónde viene todo ese dinero. Y hoy vemos un expresidente y varias personas también que han sido vinculadas con todo este tema de narcotráfico por haber recibido recursos sin determinar cuál era la procedencia del mismo. Y lo otro que nos tiene que servir como lección es de que al final la justicia está ahí, llega. Lamentablemente es una justicia que no está llegando de nuestro propio estado, sino que tienen que intervenir otros estados, amigos y aliados para poder tratar de garantizar o generar ese control. Yo creo que la clase política tiene que hacer una reflexión en cuanto a lo que ha sido su actuar. Honduras ha visto un deterioro en las últimas 2 décadas de lo que es toda su participación en política. Los políticos han llegado a gobernar con el único propósito nada más de servirse a ellos mismos, con el único propósito de favorecer y bajo el ideal de mantenerse en el poder como dé lugar. Pero está bien que se mantengan en el poder luchando democráticamente, pero lo que vemos hoy son instituciones débiles que no garantizan justamente la participación democrática. Vemos poderes del Estado, como en el caso del Poder Judicial, que debería de ser un poder totalmente independiente, más con activistas políticos que en realidad verdaderos juristas que nos puedan dar a nosotros la certeza jurídica en nuestro país. El abogado Gustavo Solórzano con reacciones con ese tema de lo que pasa en torno al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Con ustedes a Estudios.